un gran banco. Y empieza a pasar que para saber noticias de los bancos hay que empezar a leer prensa internacional. Eso no significa que no haya muy buenos periodistas en los medios convencionales, pero realmente tienen unas condiciones muy difíciles para el periodismo. Para hablar de eso tenemos un panel fantástico, con una perspectiva internacional y mucho conocimiento también local. Nos acompañan de izquierda a derecha Giles Tremlett, que es el corresponsal del Economist en España y también colaborador del Guardian. Santi Carcar, que fue durante muchísimos años uno de los referentes en la sección de economía del País y que salió en el último ERE, no por casualidad, si me permiten, y está ahora en Infolibre, en los medios estos nuevos independientes, pues intentando hacer lo que toda la vida se podía hacer en los medios convencionales y que cada vez es más difícil. Y finalmente, Tobias Bach, que es el corresponsal del Financial Times en España, previamente ha sido corresponsal en Bruselas y en Jerusalén, en uno de los grandes periódicos internacionales de referencia, ¿no? Entonces, bueno, si os parece bien, yo les voy a hacer algunas preguntas a cada uno, luego hablarán un poco entre ellos y, si nos queda tiempo, esperemos que sí, podemos abrir un poco también a preguntas de la gente. Entonces empezamos, si os parece, con Giles, que me gustaría saber un poco. En España tenemos muy mitificados a los medios anglosajones, pero realmente en la práctica, leyendo toda la prensa, realmente me parece bastante distinto. Me gustaría un poco que nos contaras en el Economist, en el Guardian, cómo lidiáis con este problema, si os afecta tanto o no os afecta tanto, que es el poder financiero, la gran influencia, la gran fuerza de presión que tiene el gran poder financiero en estos momentos en la línea editorial del Economist. Después preguntaré exactamente lo mismo con Tobias en el Financial, que todo el poder financiero es su sueño poder controlar alguna vez, digamos, ¿no? El Economist y el Financial Times. ¿Cómo lidiáis con esto vosotros? Bueno, hola, buenos días. En el fondo, yo creo que se puede mirar de muchas maneras. Una de ellas es la propia estructura de la empresa. Yo voy a hablar tanto de Economist como de The Guardian, que tienen estructuras algo especiales, ¿no? The Economist es una empresa privada, no cotizada, que siempre ha tenido una relación pues muy estrecha con el mundo de las finanzas. De hecho, entre los accionistas, desde hace muchísimo tiempo, están algunas de las familias de banqueros más importantes del Reino Unido. Está la familia Rothschild, la familia Schroeder y otros. Y la mitad de las acciones las tiene nuestros compañeros de The Financial Times. Pero también hay dentro del grupo, es una estructura muy compleja, pero la parte importante es que hay un grupo de accionistas que son los llamados trustees, que su papel es precisamente ser garantes de la independencia de la redacción. Tienen varios poderes de veto sobre el nombramiento de directores, de consejeros delegados. Y aunque se podría decir, pues, mira, que sean unas personas ahí accionistas que tengan esos poderes no es de por sí una garantía. Lo que pasa es que ya en la cultura de The Economist ya existe una sensación, yo diría incluso de estar por encima del mundo financiero. Entonces no se acepta ninguna presión. El director, bueno, el último director, el que salió hace un mes, dijo una vez que The Economist era una revista irreverente a todos los niveles, ¿no? Y me lo recordaron hace un par de semanas en un correo electrónico, cuando tenía yo un rifirrafe con alguien en España que se había quejado, y me dijeron, mira, hasta el arzobispo de Canterbury le llamamos, ni le llamamos arzobispo, le ponemos el señor Welby. Así que así es como tratamos a la
gente importante, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de The Guardian, la estructura es muy especial. The Guardian es una fundación o una empresa sin ánimo de lucro cuyo propósito social es simplemente el de publicar y de editar The Guardian. Así de sencillo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no da dividendos, que todos los beneficios van al periódico. Y esto quiere decir también que durante los años buenos, los años gordos, que los hubo, ahorró muchísimo dinero, invirtió en otros medios y estos medios, pues con la crisis, los ha ido vendiendo y ahora tiene una hucha de unas 800 millones de libras, unos 1.000 millones de euros. Pierde unos 30 millones por año, así que calculamos que podría seguir así durante 30 años, 40 años tranquilamente, ¿no? Claro, si no hay accionistas, no hay presión, aparte de por el lado de la publicidad, ¿no? Así que lo que es The Scott Trust, que es la fundación, es un garantor, el garante, digamos, de la independencia de la redacción. Al final, la independencia, o sea, para el periodismo es muy importante que las empresas sean solventes, no tener 800 millones en una hucha o deber, como llegó a deber el Grupo Prisa, 5.000 millones, es claro, son condiciones para el periodismo absolutamente impresionantes, ¿no? La diferencia. En el país, la consecuencia, en Prisa, la consecuencia de este cambio fue la entrada en el Consejo de Administración o como accionistas de referencia del HSBC, el gran banco vinculado a los paraísos fiscales, para simplificar mucho, el Banco Santander, la Caixa y una larga lista de instituciones financieras, ¿no? El cambio ha sido muy grande en el país, por eso yo creo que me gustaría escuchar cómo ha visto Santiago Carcar que durante hasta muchos años en economía del país esta evolución. Si se notaba, si se nota. ¿Cuál es tu impresión? Pues mi impresión efectivamente es que se nota y se nota mucho, ¿no? Hay ejemplos notables de cómo determinadas informaciones que afectan a alguna de las entidades que has mencionado, Pera, pues realmente, digamos, se ha escondido o se ha disimulado dentro de las páginas del periódico. Se nota mucho que las entidades financieras, aprovechando esa situación de crisis, luego hablaremos de por qué, ¿no? O a qué se debe parte de esa crisis, pues han dado el paso al frente y digamos que han convertido esa deuda, lo han convertido en capital y ahora son accionistas, ahora mandan. El mensaje que se lanzó el 28 de enero con 7 diarios de gran tirada nacional con una misma portada, yo creo que es tan preocupante como contundente. Es un mensaje que viene a decir, estamos aquí y estamos aquí para quedarnos, porque los medios, los grandes bancos o las grandes entidades financieras en algún momento no estaban cómodas en esa primera fila de los medios de comunicación. Influían, tenían medios para hacerlo a través de las sociedades, de las grandes sociedades que financiaban, pero no se sentían cómodas. Ahora, dentro de ese paso que han dado, yo creo que empiezan a sentirse cómodas. Empiezan a sentir que desde dentro es más fácil de manejar los medios de comunicación y realmente yo pienso, estoy convencido de que lo están haciendo. Es verdad que en el pecado llevan también la penitencia, porque esos grandes medios que están, digamos, condicionados por esos grandes accionistas, por las entidades financieras, pues están perdiendo credibilidad y presencia a chorros. Decía antes que tienen esa presencia ahora y que han aprovechado o utilizado la debilidad de esos grupos para tomar posiciones. ¿De dónde viene esa debilidad? Pues es la confluencia no solo de la crisis, sino en algún caso muy concreto de la megalomanía o del afán de construir algo que realmente, algo además construirlo a base de crédito, una cosa realmente peligrosa para nosotros, para la profesión, como se ha demostrado. Bueno, esa megalomanía es lo que ha explicado que se han dejado al descubierto flancos por los que las entidades financieras pues, han decidido tomar ese papel preeminente en los medios. Decía antes que siempre han influido. Es así, siempre han influido. Lo han hecho a través de grandes compañías. El IBEX 35, las sociedades cotizadas, han mandado mucho siempre. Los directores de comunicación de muchas de esas empresas no tomaban una decisión
en cuestiones de publicidad sin consultarlo a la banca, pero digamos que ahora es mucho más notable. ¿Cuál es la prueba de que siempre han influido? Pues yo tengo una opinión muy clara al respecto. Cómo sorprendió la crisis en 2007-2008, cómo nos sorprendió a todos, hay que hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Cómo sorprendió a los medios sin haberlo contado, sin haber contado realmente lo que se venía encima. ¿Por qué? Porque los medios no eran conscientes de ello, porque los periodistas no habíamos sabido hacer nuestro trabajo. Pues yo creo que no. Yo creo que ya entonces había, digamos, mecanismos de influencia que impedían que realmente los periodistas estuviéramos haciendo nuestra labor, que era empezar a contar que la situación podía derivar en lo que al final ha derivado, en un gran estallido y en una gran catástrofe para la profesión. Catástrofe para los grandes medios, porque luego, si os parece, pues hablaremos de las perspectivas que también se abren, ¿no? Así que la situación es esa. Yo he visto esa evolución, la he vivido, la he padecido y digamos que es lo que hay en este momento. Están y están para quedarse. Yo creo que no es ahora mismo razonable pensar en que haya una retirada a corto plazo de esos accionistas. Claro, en la medida en que estaría en el Consejo es muy difícil realmente, ¿no? Que, claro. Es un hecho ya, ese es el nuevo escenario, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco, Tobías, cómo es la situación en el Financial, que evidentemente debe ser el periódico que todo el mundo quiere controlar, ¿no? A veces en España esos mismos medios, esos mismos asesores de grandes bancos que están acostumbrados a tratar con la prensa española y que la prensa española muchas veces hagan lo que ellos dicen, siempre dicen, no, uy, Financial mucha cosa, pero todo se arregla con una buena campaña de publicidad. ¿Cuál es la situación en el Financial? ¿Cómo hacéis para no sucumbir a estas presiones que deben ser, no me las puedo ni imaginar? La verdad es que yo no sé si hay presiones. No sé si ayer un consejero delegado o un presidente llamó a mi jefe en Londres para decir algo, ¿no? Y yo no quiero saberlo y yo no debería saberlo. Yo creo que una de las funciones más importantes para la dirección de un periódico es crear y mantener un muro duro y fuerte entre estas presiones y la gente que tiene que hacer el periodismo, ¿no? Y yo no quiero, y yo puedo decir honestamente que en 14 años trabajando en el Financial Times, ni una vez me han dicho, no puedes escribir sobre esta empresa, o por favor, escribe sobre esta empresa, o sobre esta empresa solamente cosas buenas, o solamente cosas malas. No quiero decir que todo está perfecto, ¿no? En nuestro mundo. Yo creo que ningún periodista del Financial Times está contento o puede ser contento con nuestra cobertura antes de la crisis. Yo creo que no faltaban preguntas críticas sobre la burbuja, sobre el modelo financiero, pero este era nuestro error propio, no era la consecuencia, creo, de una lobby de los banqueros. Y una cosa que evidentemente nos ayuda mucho es que no tenemos un colchón de 800 millones, tristemente, pero somos un periódico que gana dinero. Y somos un periódico que hoy en día, gracias a nuestro modelo de suscripción online, probablemente somos estamos menos dependientes de la publicidad que antes. El mix de nuestros ingresos ha cambiado mucho. Ahora tenemos más de 700.000 suscriptores online y en papel, y estos son nuestros clientes, y con esta base, con este fundamento económico, yo creo que es evidentemente mucho más fácil resistir a estas presiones. Yo podría poner muchos ejemplos, porque realmente hay muchos, pero por ejemplo del Banco Santander, por citar uno, porque me parece de los más claros, ¿no? Ha habido últimamente un par de noticias, pues tuvieron una sanción en Reino Unido, no exclusivamente el Banco Santander, era a un grupo de bancos. Y en Estados Unidos pues hubo una advertencia seria de que no podían repartir tantos dividendos, que no estaba, o sea, que el banco no estaba tan bien como para hacer lo que hacía. Y esas son noticias muy importantes que en la prensa española no se publicaron, en la gran prensa. En España estamos hablando sobre todo de la gran prensa,
Ahora hay muchísimos nuevos medios que tienen otras lógicas, ¿eh? Pero en la gran prensa no se publicaban noticias de tanta importancia de este banco que para leerlas había que leerlas en el Wall Street Journal, en el Financial Times, y esto es verdaderamente impresionante, ¿no? Y que simultáneamente a esto un día aparezcan, antes lo decía Santi, 7 periódicos de España envueltos dentro del Banco de Santander, pues realmente tenemos una situación, pienso yo, mucho más grave de lo que puede parecer, ¿no? Entonces, Gil, me gustaría que hablaras también de España, ¿no? Estoy exagerando. ¿Sería posible que en Reino Unido, en Estados Unidos, un día aparecieran todos los periódicos envueltos en la publicidad de una misma gran corporación con la cabecera, ¿eh? O sea, no solamente la publicidad, sino con la cabecera del medio? ¿Eso sería posible allí? Sería difícil, pero no imposible. Quiero decir ¿Ha pasado alguna vez? que no. Teóricamente, evidentemente se puede poner un periódico dentro de una, pero... Sí, y se haría seguramente si se ofreciera una cantidad de dinero que hiciera que eso valiera la pena, ¿no? ¿Crees que todo sería es, posible? yo creo que sí, hombre, si pones, no sé, 1.000 millones sobre la mesa, pues yo creo que hasta The Guardian diría, vale, pues pensando en el futuro del periódico y que necesitamos más dinero en la hucha, vale. Y los 7 periódicos, es decir, no habría un problema de decir, el periodismo es, según el planteamiento liberal, el cuarto poder imprescindible, digamos, para la salud democrática. ¿Desde este punto de vista, sería permitible también? Bueno, mira, esta es una situación totalmente hipotética, ¿no? Que no... yo creo que todo es posible, pero es muy poco probable. Es muy poco probable. Pero yo me pregunto más por la manera de ejercer esa influencia, ¿no? Y yo recuerdo hace un par de años hicimos un estudio en Economist en la publicidad de los medios españoles. O sea que lo estuvimos investigando entre dos durante un tiempo. Y llegamos a la conclusión de que en el fondo no había ninguna empresa que de por sí, mirando los ingresos de publicidad, debería de tener tanto poder o influencia sobre ningún medio, porque ningún anunciante tenía más del, digamos, el 2 o 3 o 4, no recuerdo el dato, de la publicidad de los medios. Entonces, yo ahí me preguntaba simplemente si el problema, que sí existe, los que estamos fuera no lo vemos o lo podemos sospechar, los que sí que saben son vosotros o los demás que estáis en las redacciones. O sea que a nosotros nos cuesta mucho escribir sobre esto, pero yo llegué a la conclusión, y esa es una conclusión personal, que luego se puede debatir, que el problema era incluso más cultural que otra cosa, ¿no? Que la gente sentía ese miedo cuando en el fondo ni la empresa ni los periodistas realmente tendrían que sentir tanto miedo, que todo el mundo estaba exagerando. Y que esta exageración se había instalado en si existía, esa exageración estaba instalada en las redacciones. Y yo ahí, pues, esto se resuelve cambiando el chip, si me entiendes. O sea que es una actitud, no es otra cosa. Lo que sí que hemos visto en el Reino Unido, ya que me has preguntado, es uno de los grandes periódicos, el The Daily Telegraph, se metió en un lío hace muy poco. Se marchó uno de sus periodistas más prestigiosos, Peter Oborne, diciendo que, bueno, pues que el banco HSBC precisamente habría amenazado al periódico de llevar su publicidad a otro sitio,
y había ya órdenes desde arriba de, no digo de no escribir sobre el HSBC, pero sí de tratarlo, digamos, con mucho cuidado, con pinzas. Entonces, cuando surgió lo de la lista Falciani, pues los lectores de The Daily Telegraph apenas se enteraron, porque The Telegraph se había enfadado con una investigación que hizo el periódico en el año 2012 y que luego hubo instrucciones a los periodistas que tenían que destruir todos los correos electrónicos, todos los documentos que tenían sobre esa investigación en concreto. Así que me temo que no es en ese sentido un tema exclusivamente español. The Daily Telegraph, para los que no conocen el mercado inglés, es el periódico serio, entre comillas, de mayor tirada en el Reino Unido. Pero aún así, yo creo que sí que el caso ese concreto, la lista Falciani, el periódico de referencia en España es El País. El País tituló ese tema con que Venezuela tenía dinero en el HSBC, que es una cosa que yo no daba crédito, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible esto? Entre otras cosas, porque evidentemente después debe haber un componente que no tendría que ser tan ridículo tampoco todo. Pero el HSBC es el segundo accionista de Prisa en estos momentos. Y el hombre en España, que es Claudio Boada, se sienta en el Consejo de Administración. Y yo creo que esto es un salto cualitativo que te hace hacer cosas tan increíbles como este. Sí, pero no tiene por qué ser así. Por qué. Quiero decir que, tienes por qué hacer el ridículo. todos los periódicos tienen propietarios. Claro. Y lo que importa es la relación del propietario con la redacción. O sea que, Sí, no, yo me refería a que en el Reino Unido pues ha habido problemas, pero la diferencia me parece abismal. Pero bueno. Santi, cuéntanos un poco la perspectiva. Tú te has pasado al nuevo mundo, ¿no?, de nuevos medios. ¿Tú le ves futuro a esto? ¿Crees que alguna vez puede realmente articularse aquí un panorama mediático donde eso que estamos contando sea menos importante? Mira, yo creo que estamos viviendo, hay que tener un poquito de perspectiva, ¿no?, una buena época para el periodismo. Nunca se han contado tantas historias, nunca ha participado tanta gente en esas historias, nunca ha habido tantas voces, tantos actores. Es decir, desde ese punto de vista, yo creo que es una buena era para el periodismo. Se cuentan grandes historias, se conocen grandes escándalos, salen por muchos medios. Es decir, está muy bien lo que está pasando. El periodismo no está muerto en contra de lo que nos quieren, ese mensaje muy extendido, ¿no? Está muerto quizá o en proceso de muerte en grandes cabeceras. Eso puede ser. Pero el que sea una edad de oro para el periodismo no quiere decir que sea una edad de oro para los periodistas. Yo creo que para los periodistas puede ser una edad de bronce o incluso la edad de piedra ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se está enfrentando a eso la profesión? Pues mira, a través de la constitución de medios muy ágiles, muy flexibles, con planes de negocio muy modestos, mucho trabajo y sobre todo en el frontispicio pues ese lema de, mira, hay que contar sobre todo historias. La jodida historia que decía Ben Bradley, ¿no? Aportar calidad, competir con el resto de medios también, pero no a la manera tradicional, sino apostando por historias diferenciadas, historias propias. Así es posible hacer periodismo y, sobre todo, tener muy claro aquella idea de, mira, se trata de contar aquello que alguien no quiere que se cuente. Eso es periodismo. Lo contrario es hacer publicidad. Ese es el tema. Me voy a permitir discrepar un poquito con el amigo Giles. Pues yo creo que sí que es verdad que puede haber un punto de autocensura en la prensa, pero no solo es autocensura. Yo estoy más con Pera que realmente el peso y la influencia de quienes pagan, de quienes mandan, pues ha ido aumentando a unos extremos pues ahora mismo más que evidente, ¿no? Es verdad que las informaciones, los medios de comunicación siempre han tenido dueños, pero es verdad también, al menos en el caso español, que esos equilibrios precarios que había entre el editor, entre el profesional que dirigía una redacción, digamos un primus inter pares, que tenía el respeto de la redacción, y el señor de la caja, el director financiero, esos equilibrios han saltado por el aire. Saltaron hace tiempo, se impusieron los señores de la caja primero, y bueno, en eso ha acabado
digamos, la situación de la gran prensa en España, ¿no? En una situación muy, muy peligrosa. Nosotros en esto, los que venimos de los grandes medios en España, realmente algo debe pasar, no simplemente nos hemos vuelto locos, porque casi todos estos nuevos medios que hemos ido creando, la base es que la propiedad, como consecuencia de los que hemos sufrido, hemos concebido unos sistemas especialmente fuertes de refuerzo de la propiedad o de blindaje de la propiedad con la participación de los propios periodistas, ¿no? Nosotros hemos fundado una revista que se llama Alternativas Económicas, que la hemos hecho como cooperativa incluso, entre otras razones, para poder blindar la propiedad, para que no nos vuelvan a llamar más un dueño que ya es el banquero y diga esto, ¿no? Los amigos de Infolibre, pues allí también hay participación de los trabajadores en la propiedad. Y el caso del diario, que es uno de los modelos, además, que están demostrando que el futuro pasa por aquí, pues los trabajadores también participan de la propiedad y no solo participan, sino que tienen la mayoría, que eso es una cosa bastante increíble lo que está pasando, pero que yo creo que tiene que ver con esa vacuna también de decir lo de España realmente para responder a la situación tenemos que volver a la propiedad. Pero bueno, ¿cómo lo ves, Tobías, la situación en España? No puedo decir mucho sobre la situación concreta en que está pasando en el país o el mundo, no sé, pero sí, si miramos al mercado general, ¿no? Podemos constatar unas cosas. Y una es que en el mercado español, entre los 6, 7 empresas más grandes hay 3 bancos. Y también uno de los bancos tiene muchas participaciones en otras empresas. Estoy hablando sobre CaixaBank, evidentemente, o sobre el grupo Caixa. Y entonces hay una concentración del poder en la banca española que yo creo no existe en esta forma en otros países europeos. Hay otras concentraciones del poder, el sector... Hay sectores muy fuertes en Francia o Alemania, pero no son los bancos o no en la misma manera como aquí. Y al mismo tiempo es evidente que financieramente, al menos, ¿no? Los periódicos españoles están en una fase muy débil, ¿no? Con mucha deuda, están perdiendo dinero. Y este desequilibrio que existe en muchos mercados, yo creo que es un poco más dramático aquí en España. Y evidentemente, otra vez, sin dinero, sin ingresos, no puedes hacer periodismo o no puedes hacer periodismo crítico y no puedes mantener tu independencia. Y me parece normal que un banco, exactamente como todos los otros jugadores en el discurso público, quiere influir a los medios, ¿no? Los partidos quieren influir, los ONGs, las empresas, los partidos, el gobierno, todo el mundo. Pero nuestro trabajo, o quizás más el trabajo de los dueños, de los directores y de los subdirectores, es mantener un diálogo, pero también decir no, ¿no? Cuando hay peticiones inaceptables. Voy a poner un ejemplo, antes he hablado del Banco Santander, un ejemplo de Cataluña, ¿no? Porque es un panorama mediático muy particular y es muy poco conocido, lo que ahora explicaré, pese a que es de dominio público, ¿no? Antes he hablado del Santander, voy a hablar ahora de CaixaBank, de la Caixa, ¿no? El panorama mediático en Cataluña hay 4 grandes diarios, los que cuentan de verdad, ¿no? O sea, mi opinión, por lo menos, La Vanguardia, El Periódico, El País y El Ara, que es un periódico nuevo. El País, CaixaBank, pues es uno de los bancos que participaba del pool que luego se reconvirtió en acciones y manda muchísimo. O sea, tiene creo el 6 o el 7% de las acciones sumando los de la Fundación y los de la Caixa creo que llega hasta casi el 10%. Y bueno, los que hemos pasado por El País sabemos que ahí la Caixa manda extraordinariamente, El País. La Vanguardia, el editor, el señor Godó, es consejero de la Caixa. El Periódico, el principal acreedor, es la Caixa, que ha colocado al consejero delegado. Y el ARA, el cuarto agente de este panorama mediático, el principal accionista es de la familia Rodés, que el hijo no, pero el padre es consejero también, de toda la vida de la Caixa. Entonces, este es el panorama mediático de Cataluña. Los 4 medios en la propiedad, la Caixa.
Creo que eso es una cosa realmente increíble para la democracia y que forma parte de la obligación del periodismo afrontar eso, ¿no? Eso, no creo que haya muchos precedentes. Se nos está escapando el tiempo. Yo quería dar por lo menos un par de palabras. Habíamos quedado que habría un pequeño diálogo, pero creo que intentemos dar un par por lo menos de palabras. Quedan solamente 8 minutos. Por aquí veo una. Adelante. Hola, buenos días. Quería preguntarles qué les pareció cuando los principales periódicos de España apareció la portada de Santander y muchos periodistas dijeron que no, que era normal, que no pasaba nada, que no había influenciado para nada a los periódicos. ¿Qué opinión les merece que aparezca una especie de portada, que luego estaba el periódico dentro, ¿no? Pero una especie de portada, creo que todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo, cuando aparecía La Generación Encontrada, Banco Santander? Gracias. Yo creo que lo hemos tratado, ¿no? Si alguien quiere añadir más, mi opinión personal es que es el símbolo perfecto. No sé si alguien quiere agregar algo, porque lo hemos tratado, ¿no? No sé. No, lo hemos tratado de decir que yo creo que es un mensaje, lo he dicho antes, ¿no? Muy contundente ahora mismo de cómo está el periodismo y la profesión. Es decir, el mensaje es: manda quien tiene posibilidades y medios de mandar, los dueños. Y el dueño soy yo. Es así de claro. A ver, tenemos 2 palabras y con eso aquí y después aquí, y tenemos 7 minutos para ambas. O sea que... Hola, buenos días. Santiago Pera, yo quería hablar sobre la responsabilidad de los periodistas, porque habéis hablado de la responsabilidad de los accionistas, de los bancos. Es verdad, pero su trabajo es otro. La responsabilidad es nuestra. Y ha habido una dejación de funciones de los periodistas que hasta que no nos han despedido en ERES o en los procesos que sean, no hemos empezado de verdad a contar lo que pasaba. Ese proceso de megalomanía ha estado escondido de toda la sociedad porque los propios periodistas, que lo que teníamos que contar, estábamos protegidos por un sueldo alto. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que pedir perdón? Porque la responsabilidad es nuestra. Los que tenemos la responsabilidad de informar somos nosotros. Gracias. Yo creo que eso estoy bastante de acuerdo, pero que hay que matizarlo en 2 cosas, ¿no? Una es que hay que ser también consciente de la situación, que no hay que ser un héroe. El cementerio está lleno de héroes, o sea, hay que luchar, pero es muy complicada la situación. La correlación de fuerzas en una redacción es 10-0. O sea, y lo segundo, que está relacionado con esto, es que tampoco es verdad al 100%, porque, por ejemplo, ¿por qué metieron en el ERE a Santi Carcar? Santi Carcar lo metieron en el ERE recientemente en El País siendo uno de los mejores periodistas de la casa. Y lo metieron en el ERE precisamente porque no renunció a la tarea de intentar hacer un buen periódico y de luchar. Por lo menos esta es mi visión. Bueno, yo solo quería decir que tienes razón. Yo creo que los periodistas no hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho, no hemos peleado como colectivo para intentar cumplir con la función fundamental del periodista, que es ver qué es lo que hace el poder, contraponer y criticar y contar lo que está pasando. Es verdad, es cierto. Hemos sido también débiles a la hora de defender incluso derechos que estaban más o menos consolidados para la profesión, ¿no? Nos hemos dejado vencer. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que la única convocatoria, creo recordar, igual estoy equivocado y vosotros recordáis alguna otra, pero la única convocatoria para manifestarse como colectivo por digamos, la mala situación a la que estábamos llegando, creo que fue como en el año 2011, y se convocó debajo del puente de Juan Bravo de Madrid. Para quien no conozca, yo creo que es el único sitio de Madrid donde no se ve, no se oye y donde ya puedes levantar 500 pancartas que nadie lo va a ver. Es decir, ese es un poco el ejemplo de lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Como colectivo. Es decir, nos hemos dejado efectivamente vencer de forma muy fácil. Una última pregunta que estaba aquí. Ya no habrá más tiempo, lo siento. Estaba dada la palabra ya. Disculpadme. Quedan 4 minutos. Sí, antes Gilles Tremblay ha hablado de que hay importantes familias financieras en el accionariado de algunos medios de comunicación británicos. Dice que hay modos de parar esas presiones, pero no se filtra de alguna manera los intereses de esos poderes financieros y de esas familias banqueras en esos medios de comunicación.
por mucho que el periodismo británico sea más independiente que el español? Bueno, primero empiezas con un supuesto que es que existen las presiones. En segundo lugar, si vas a la página web se ve perfectamente quiénes son los accionistas. En el caso de The Economist, bueno, el accionariado ha sido estable durante casi 50, 60, 70 años, ¿no? Y yo creo que yo tengo la sensación, no estoy ni mucho menos cerca de los grandes poderes de la revista, pero yo creo que simplemente no presionan. A lo mejor lo intentan, pero presuponer esto a mí me parece mucho. Mire, yo creo que de lo que estamos hablando en parte es del modelo de negocio. El modelo de negocio del periodismo es la independencia. Ese es el modelo de negocio. Sin esto, al final, yo creo que todos los medios se acaban hundiendo, ¿no? Y todos los medios tienen propietarios y algunos se dan cuenta de que ese es su modelo. Ese es su modelo. Entonces, yo no veo nada malo en tener como accionista, no sé, a la familia Austral o incluso al Banco Santander, si se porta bien. Pero si el accionista intenta hundir la empresa a base de presiones y de negar a la redacción su libertad, pues no sé, para mí son malos empresarios, porque lo que tienen que cuidar son los dividendos que van a sus accionistas. Y al final su inversión, el dinero que tienen metido en esos medios no valdrá a largo plazo para nada porque los medios los van a hundir si es así, ¿no? El dinero y probablemente la influencia, ¿no? También. Bueno, se podría decir que la influencia, que se gana dinero con influir también. Pero otra cosa, oye, si la independencia si la base de la independencia es ganar dinero, pues nos tendríamos que preguntar si en algunos casos también no es necesario reducir plantilla para ganar dinero y para mantener independencia. Lo dejo ahí. No sé si alguien quiere agregar algo, Santi. No, lo único, al hilo de las manifestaciones de Giles, felicitarle por en fin, no conocer presiones, y en fin, está muy bien, yo me felicito por ello, pero nada, añadir que mencionaba antes el caso de Peter Oborn, en Le Monde también ha sucedido, es decir, los dueños de Le Monde, con el caso del HSBC, llegaron a decir, cuando se publicó la lista Falciani en Le Monde, que hombre, para eso ellos no habían rescatado a Le Monde, para eso ellos no le habían dado la independencia, para eso no. Es decir, que no es un caso solo español, sino es un caso que realmente yo creo que está pues muy extendido. Pues muchísimas gracias. Pienso que es una mesa muy interesante en la medida en que está realmente, para los periodistas españoles, el modelo anglosajón, yo firmo todo lo que ha dicho Giles y Tobías, ¿no? O sea, ojalá nos acercáramos un poquito. Gracias.